Buenos días, mis queridos hermanos de la Iglesia Rocky. Un gusto volver a visitarles luego de algunos meses. Gracias al pastor Luis Gonzalo por permitirme este privilegio. Y nuestra iglesia con todo gusto está apoyando de algunas maneras, no porque creamos ser la mejor, sino porque pues con todo gusto podemos compartir de lo que el Señor nos ha dado. Reciban un saludo cordial de nuestra iglesia Buen Pastor Yaruquí. Y por si acaso no sabe mi nombre, Gilberto Hernández, su servidor. Voy a compartir esta mañana una importante reflexión de la palabra de Dios, que es el más grande de todos los libros jamás escrito en toda la historia de la humanidad. Tenemos en nuestras manos un tesoro. Puede costar 3, 5, 15, 20, 50, depende de lo que tenga adicional, pero el contenido de ella supera cualquier tesoro que usted y yo podamos jamás tener. Es la palabra de Dios. Repito, es la palabra de Dios y contiene la palabra de Dios. Ambas afirmaciones son ciertas. En el mes de septiembre celebrábamos el mes de la Biblia. ¿Por qué? Algunos siglos atrás, en un mes de septiembre, se imprimió el primer ejemplar de la Biblia. No conozco todos los detalles, creo que nos falta el tiempo para conocer la palabra de Dios y la historia que hay detrás de ella y de lo que ha ocurrido a lo largo de 2000 años de la vida de la iglesia. Pero alguien contaba que la imprenta fue inventada para imprimir la Biblia. Si alguien sabe más de historia, me corrige o me confirma lo que estoy diciendo. Se inventó para imprimir la Biblia. Vieron la necesidad de que la Biblia fuese multiplicada de un grado mayor y se inventó la Biblia. La imprenta. Así que este mundo debe mucho a los cristianos. Esta sociedad debe mucho a la iglesia del Señor. ¿Cuánto progreso trajo la imprenta? Se pudo reproducir muchísima información, porque antes de eso, ¿qué hacían? Todo se escribía a mano. Las copias de la Biblia, de los libros bíblicos, eran manuscritos. A partir de allí se pudo masificar, hacer de una manera más intensa y mayor la reproducción de la Biblia. Entonces, y ahora en el mes de octubre, que recién terminó hace 2 días, celebrábamos el mes de la Reforma Protestante. A algunos no les gusta el nombre Reforma ni Protestante, pero creo que son eventos en la historia que marcaron a sociedades enteras. En el año de 1517, el monje Martín Lutero, el 31 de octubre, clavó en la capilla de su pueblo en Wittenberg lo que se conoce como, ¿sí recuerdan? Las 95 tesis. ¿Y qué pretendía hacer Martín Lutero? Él pretendía llamar a un debate académico y teológico para que la Iglesia Católica rectificase, revisase sus afirmaciones doctrinales. Pero lo que obtuvo fue un rotundo rechazo de la Iglesia, porque a la Iglesia Católica romana, papista, no le interesa para nada la verdad, así como a muchas iglesias y sectas no les interesa la verdad, les interesa sus ganancias. ¿Qué era lo que debatía Martín Lutero y los reformadores de aquella época? Que la Iglesia Católica afirmaba la consigna publicitaria: cuando la moneda caiga en el plato, el alma sale del purgatorio. Y con eso se enriqueció y pudo construir algunos edificios, si no recuerdo mal, la Basílica de San Pedro. Entonces, la verdad no convenía
a esa sociedad, a esa iglesia. ¿Por qué? Porque la verdad que Lutero defendía es la que encontró en la Biblia y muy particularmente en el libro de Romanos. Mas el justo por la fe vivirá. Nada que ver con obras, nada que ver con cosas que la gente pudiese pagar. Entonces, la verdad se pudo extender en mayor grado. Recordemos que está cerrando o finalizando la Edad Media, que algunos también llaman el oscurantismo. ¿Por qué? Porque fue una época muy oscura, de aproximadamente 1000 años, donde la Iglesia Católica Romana gobernó la vida de Europa y gran parte de Asia. Y los papas tenían tal autoridad o llegaron a tener tal autoridad que decidían quién era rey en tal o cual lugar. Todo lo que decía la iglesia se hacía. Las reuniones religiosas o las misas se realizaban en el idioma latín. La Biblia existía o se comunicaba solamente a través del latín. Probablemente han escuchado de la Vulgata latina. Ok. Entonces, ¿quién podía entender lo que el sacerdote o cura decía? ¿Quién podía leer o entender la Biblia? Solo los que hablaban latín. Y además, la mayor parte de la Europa y Asia eran gente analfabeta, eran gente pobre. También gobernaban en aquella época los reinos feudales. Los que han estudiado algo de historia universal probablemente recuerden estos términos. No solamente eran los reyes o monarcas, sino pequeños gobiernos feudales en ciertos lugares. Pero todo lo controlaba la Iglesia Católica. Este monje lee la Biblia y se da cuenta que lo que ha creído y enseñado por años contradice a lo que la Biblia decía en palabras especialmente de Pablo a los romanos, y redescubre la verdad. Entonces, Martín Lutero quiso llamar a la iglesia a rectificar. Pero tal como hoy día, con tantos intereses de por medio, la verdad no conviene. No le conviene a muchas iglesias, a muchas sectas, a los gobiernos, a mucha gente no les conviene la verdad. Conviene que creamos las mentiras, que vivamos en la ignorancia. Eso ocurrió hace poco más de 500 años. Ahora, Lutero fue el personaje principal, por así decirlo, porque ese gesto, esa iniciativa, motivó a otras acciones de muchas otras personas. Y como mucha gente estaba enojada, resentida contra las injusticias que cometía la Iglesia Católica, entonces eso sirvió de plataforma para que se iniciaran muchas otras acciones, no solamente religiosas, sino políticas y económicas. Y llegó el fin de la Edad Media y comenzó otra época de más progreso. Fíjense que en esa época de la Edad Media probablemente escucharon de la cacería de brujas, de la muerte de brujas y de brujos. Bueno, algunas de esas brujas y brujos eran científicos, pero la ciencia no convenía en esa edad oscura. Algunas de esas brujas eran jóvenes vírgenes que se resistieron a ser amantes de los líderes religiosos. Y como lo que decía el sacerdote o cura era ley, ¡bruja!, iban a la hoguera. ¿Qué progresos trajo la reforma, además de los que estoy mencionando? Los cristianos se dieron cuenta que las personas no tenían acceso a las escrituras. Entonces empezaron a traducir la Biblia a los idiomas de la gente, pero luego también caen en cuenta que muchos no sabían leer. Entonces, además de traducir la Biblia a los idiomas, también enseñaron a leer y se crearon los primeros centros educativos que algunos perduran hasta hoy. Ese es otro aporte de la iglesia a la sociedad. Pero nos tildan de fanáticos y religiosos. No saben la historia, no conocen la historia. ¿Cuánto bien ha traído el pueblo de Dios a las naciones? Muchos de los grandes científicos que cambiaron la historia eran cristianos. Ahora bien, eso ocurrió hace 500 años y se conoce como la Reforma Protestante.
Tanto así que se nos llama los protestantes, a los católicos también nos llaman los hermanos separados, porque ellos dicen que nos separamos de ellos. En realidad muchos de los líderes protestantes salieron de las filas de la Iglesia Católica, pero en realidad la verdad de Dios siempre prevaleció a lo largo de 2000 años. No fue que durante esos 10 siglos no hubo la verdad. Sí la hubo, pero estuvo oculta, oprimida por el poder de la Iglesia Católica. Antes de Lutero hubieron algunos hombres importantes, lo que se les llama también prerreformadores. Y luego de Lutero hubieron otros también, que ayudaron a mantener, a defender y a exponer en mayor grado la verdad de la palabra de Dios. Entonces, fue un redescubrimiento de la palabra del Señor, que siempre estuvo, pero estuvo apagada, o intentaron apagarla, destruirla. Pero por supuesto, es la palabra de Dios que permanece para siempre, lo dice la misma Biblia, y es la iglesia del Señor de quien Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Ante este recordatorio de lo que es la historia de unos 500 años atrás, cabe otra pregunta: ¿será que es necesario otra reforma? ¿Será que es necesario mantener la reforma? ¿Será que es necesario hacer algunas reformas en nuestra iglesia, en nuestras vidas personales, en nuestra familia? Cuando entraba hoy en la mañana veía que decía un cartel en latín, creo, ¿no?, que en español significa iglesia reformada, siempre reformándose. En realidad esa debería ser una consigna de toda iglesia que dice ser bíblica, que dice ser cristiana. Debe ser una iglesia que se ha reformado, pero que permanece en una continua reforma. Hoy quiero compartir con ustedes unos 2 capítulos. Vamos a leer algunas porciones que nos van a ayudar a reflexionar sobre esa necesidad que tenemos como iglesia, como individuos, como familias, de reformarnos y de mantenernos en una continua reforma, que es lo mismo que ocurrió hace unos 500 años. ¿Y qué es? Volver a las Sagradas Escrituras, redescubrir la verdad que ha estado siempre allí, pero que las generaciones han pasado por alto, que nosotros mismos hemos olvidado tal vez. Algunos venimos de familias cristianas, algunos tuvimos padres ejemplares, y por alguna extraña razón, nosotros no hemos seguido fielmente el ejemplo de nuestros padres, de nuestros maestros. Esta generación de ahora lucha con tanta contaminación mundanal y muchas veces cedemos a las presiones sociales y nuestro cristianismo se diluye en tanta corrupción de esta sociedad. Entonces creería, y espero que estén de acuerdo, y si no tienen su derecho, no hay problema, pero creería que necesitamos una reforma. Necesitamos permanecer en reforma. Y como bien lo decía hace un momento, la iglesia reformada siempre reformándose. Vamos a leer una porción bíblica en el libro de Nehemías, capítulo 8. Antes de leer esta porción, les pongo en contexto. Espero sean de los que han leído el libro de Nehemías, y si no, pues tienen una tarea para esta semana: leer el libro de Nehemías, que de corrido se puede leer en 1 hora o menos, ¿sí? Menos de lo que usamos para ver las redes sociales. ¿Quién era Nehemías? Si ustedes han leído los primeros capítulos, recuerdan que él era copero del rey Artajerjes, y al saber de la gran ruina en que se encontraba su ciudad amada, Jerusalén, quiso ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para reconstruir los muros de la ciudad. Antes de él estuvo Esdras, un sacerdote, quien había iniciado o había participado en la reconstrucción del templo. Pero ahora venía la reconstrucción de los muros de la ciudad. Jeremías lo consideró importante, oró al Señor y Dios dio gracia ante el rey y lo envió.
como encargado de hacer esta obra. Ahora estamos en el capítulo 8, donde Esdras, el sacerdote, junto con Nehemías, reúnen al pueblo. Y veamos por el momento los primeros 8 versículos de este capítulo de Nehemías 8. Yo voy a leer en mi Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Entiendo que algunos tienen esta versión, otros tienen la Reina Valera de 1960. En todo caso, las dos Biblias tienen bastante similitud. Sea que lea la una o la otra, se puede comprender. Leamos. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén. Y mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que se entendiera la lectura. Vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Queremos comprender tu santa palabra. Queremos comprender que aquello que se escribió para una generación también es pertinente para nosotros. Que aquello que fue verdad y útil para un pueblo en el pasado, también lo es para la iglesia de Dios hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. He llamado este sermón, si alguien lleva apuntes, bueno, he llamado este sermón un pueblo renovado por la palabra de Dios. Ese pueblo fue el pueblo de Israel, pero también es, me anticipo, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Bien. Parte del contexto que no dije, y puede que algunos no lo conozcan, por lo tanto lo menciono, es que Dios durante siglos estuvo enviando profetas. Estoy retrocediendo ahora unos 1000 años antes de Cristo. Llamó al pueblo al arrepentimiento a través de sus profetas. ¿Y qué hizo el pueblo? No escuchó. El primero en no escuchar y en rebelarse fue el reino del norte, el reino de Israel, las 10 tribus del norte. Y ellos fueron severamente castigados por Dios. Y fueron llevados por los asirios. Un tiempo después, le tocó la suerte al pueblo de Judá, el reino del sur, que era del linaje de David. Ellos, al ver el mal ejemplo de su hermana, como de hecho lo llama Dios, la rebelde Judá, la rebelde Israel, su hermana Israel fue castigada. En lugar de arrepentirse, la rebelde Judá siguió las mismas pisadas. Y un tiempo después, el reino de Babilonia, un poco más al norte que los asirios, conquistó a Jerusalén y todo el reino de Judá y los llevó cautivos. Y de allí tenemos a personajes como Daniel, ¿sí? Como Ezequiel y otros más. Bueno, pero Dios había prometido
por medio de Jeremías, que eso iba a ocurrir y 70 años después regresarían. Eso ocurrió. Uno de los reyes persas dio el edicto para que los judíos regresasen, y entre ellos los que regresaron reconstruyeron el templo. Cuando Nehemías aparece, ya el templo había sido reconstruido, si no al 100%, en un alto porcentaje, y quedaban por reconstruirse las murallas de la ciudad de Jerusalén. Allí aparece Nehemías, un hombre que estudiaba la palabra de Dios y que, como vemos en el capítulo 1 de Nehemías, oró al Señor pidiendo perdón porque él sabía que todo lo que había ocurrido era algo que se merecían por causa de la desobediencia reiterada del pueblo al no escuchar a los profetas. Él estaba consciente de eso, pero clamó a ese Dios que, aunque prometió castigo, también demostró ser un Dios misericordioso y perdonador. En ese contexto tenemos a un pueblo que había regresado de la cautividad y que había perdido el culto, que había dejado de ofrecer sacrificios, que había perdido la secuencia que habían tenido sus padres. Muchos habían nacido en el exilio, habían perdido mucho de la enseñanza y del entendimiento de lo que se hacía en el templo. Por lo tanto, leer la ley de Moisés, muy probablemente los 5 primeros libros de la Biblia, fue algo nuevo para muchos, o un recordatorio que algunos quizá habían olvidado. Por lo tanto, leer la ley de Moisés no fue cualquier acto. Dice, si pueden observar, varias veces repite, y todo el pueblo, lo repite unas 5 veces, todo el pueblo, y todo el pueblo. Ojo, nada se dice en la Biblia por casualidad. Todo tiene una intencionalidad. Entonces, en los primeros versículos, yo lo he llamado, el primer punto lo he llamado, Esdras lee la ley delante del pueblo, que está en estos primeros 8 versículos, y un primer subpunto he llamado a la asamblea que estaba reunida, los primeros 4 versículos. Dice que estaban hombres y mujeres y todo aquel que podía entender. Cuando dice todo aquel que podía entender, probablemente se refiera a niños o adolescentes. Probablemente. ¿Desde qué hora estuvieron? El versículo 3 dice, desde el amanecer hasta el mediodía. Eso quiere decir unas 6 horas. Estuvieron reunidos leyendo la ley de Moisés. Quiere decir que la ley de Moisés se puede leer en aproximadamente 6 horas. Los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Sí ve? Hay cosas que se pueden hacer en un día y nos parece demasiado. Muy bien. Y dice que estaban allí los príncipes, los principales, los jefes de familia. Esa palabra, jefes de familia, que encontramos acá en Nehemías, se repite en Josué, se repite en Éxodo, en varios libros de la Biblia, porque era costumbre que hubiesen príncipes, líderes, que presidían a las familias que ellos representaban, y recordemos que anteriormente estaban distribuidos en tribus. Josué fue uno de los príncipes, uno de los jefes de familia que en los días de Moisés representó, dirigió a su tribu, por dar un ejemplo. Pero es interesante que menciona a esas personas, incluso los menciona por sus nombres. Dice que estaban unos a la derecha y otros a la izquierda, y estaban junto con Esdras. ¿Por qué razón menciona eso? ¿Será importante señalar que los líderes o jefes de familia estaban allí? Por supuesto que sí. Nada en la Biblia está por accidente. Todo está bien intencionado porque es la palabra de Dios. Los príncipes, los jefes de familia, tenían que ser los primeros. Tenían que ser los primeros en escuchar, obedecer, comprometerse con la verdad de la palabra de Dios. Siempre ha sido así. Siempre deberá ser así. En las familias, el hombre de la casa debe ser el primero en comprometerse con Dios y su palabra. En las iglesias, los pastores y líderes deben ser los primeros en comprometerse con Dios y su palabra. En todo lugar
nuestros líderes deberían ser los primeros en escudriñar, en conocer y en obedecer la palabra de Dios. Luego vemos en los versículos 6 y 7 lo que hizo Esdras. Dice, se puso en pie, abrió el libro a la vista de todo el pueblo. Recordemos que en esos días eran rollos. Abrió el libro de la ley a la vista de todo el pueblo, puesto que él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. ¿Y qué dice que hizo el pueblo cuando lo abrió? Se pusieron en pie. ¿Cuándo nos ponemos en pie? ¿No es eso una señal de respeto, de reverencia? ¿Por qué? Porque se iba a leer la ley de Moisés, la palabra de Dios. No existían otros libros de la Biblia, o si existían no eran tan comunes todavía, no eran tan estudiados, pero al menos los 5 primeros libros habían suficientes copias que el pueblo podía tener y que en ese momento el escriba Esdras y sacerdote estaba por leer al pueblo. Se pusieron de pie. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Cabe llamar la atención, los musulmanes tienen en alta estima a su libro, el Corán. Incluso no lo pueden poner abajo en el piso porque es una falta de respeto. Y no es la palabra de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Que hay pequeñas cosas que muestran el aprecio y respeto que tenemos todos por la palabra de Dios. El pueblo se puso de pie porque Esdras iba a leer la ley de Moisés, que es la palabra de Dios. Pero antes de leerlo hizo algo. Bendijo al Señor, el gran Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Respondió, amén y amén. Bendecir al Señor, ¿por qué? Porque es el Señor de la palabra. Porque la palabra que se leía era la palabra de Dios. Bendecir al Señor es hablar bien, bien decir, bendecir. Ahora, nada de lo que nosotros digamos le podrá dar más a Dios. Si yo exalto a Dios, Él no se hace más grande porque yo lo diga. Él es, no necesita que yo o alguno de nosotros digamos o hagamos algo para que Él sea más. Pero sí tiene que ser reconocido entre nosotros, sus hijos, su pueblo. Tiene que ser reconocido como lo que es, el Rey, el Señor, el Salvador. Entonces Esdras bendijo al Señor. En toda reunión cristiana, el pueblo debe bendecir al Señor. La iglesia reunida siempre debe bendecir al Señor, exaltar al Señor. El culto, el servicio, no se hace para nosotros, se hace para el Señor y para bendición del pueblo de Dios. Pero en primer lugar se hace para el Señor. ¿Eso no cambia un poco las cosas? Si se hace para el Señor, ¿a quién debe gustarle primero? ¿Verdad que es al Señor? ¿Tiene que no gustarnos a nosotros? No, también nos puede gustar a nosotros, pero en primer lugar tiene que ser del agrado del Señor. Y en segundo lugar, después puede gustarnos a nosotros, pero en primer lugar tiene que agradar al Señor y a su santa ley. Entonces, seguidamente el pueblo hizo algo más. Alzaban las manos, se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Cuando la palabra de Dios se lee, esa debería ser una respuesta natural del pueblo de Dios. Adorarle, alzar sus manos, postrarse delante del Señor. Eso es lo que hacemos nosotros cuando estudiamos, leemos la palabra de Dios. No responde. Deberíamos, luego de leer la Biblia, exaltar al Señor, postrarnos ante Él y tomar muy en serio lo que Él dice, porque es la palabra de Dios. Los que hemos tenido la experiencia de estar enamorados, cuando la chica que nos gusta dice, quiero agua, no hace falta que diga, por favor, tráeme agua.
Ese mismo rato corremos, así sea debajo de las piedras, conseguimos agua. No hace falta que nos pida. ¿Por qué? Porque es una persona muy, muy especial. ¿Y será que Dios no merece eso? Mucho más cuando no solo manifiesta su deseo, sino que da órdenes bien claras en su santa palabra. Ustedes y yo deberíamos correr a hacer lo que la palabra de Dios dice. Eso recuperó la Reforma. Eso redescubrió la Reforma, que la palabra de Dios es palabra de Dios y debe ser cumplida. ¿Por qué? Porque en esos días se cumplía lo que decía la Iglesia Católica, el sacerdote, el Papa. Nada que ver con lo que la Biblia dice, y por cierto, se sigue haciendo hoy en día. Pero también muchas veces en nuestras vidas, y tristemente, a veces también en las iglesias, no se hace lo que la Biblia dice, no se toma en serio, sino que nos acostumbramos a ciertas normas, prácticas, tradiciones, algunas de las cuales no están respaldadas por la Escritura. Se convierte en ley lo que no es ley, y lo que sí es ley se convierte en un consejo, en una recomendación. A veces yo le hablo a mis hijos y les digo, haz tal cosa, alguno de ellos, y no se mueve. Y yo les digo así medio molesto y medio en forma un tanto irónica, yo no dije un poema, yo no dije una información para que tú escucharas, yo acabo de dar una orden, así que haz lo que estoy diciendo. Pero muchas veces nosotros tomamos la palabra de Dios como una información, como algo que puede ser útil en algún momento, y no la tomamos como lo que es la palabra de Dios. La palabra que procede de Dios, la palabra revelada que Dios quiso comunicar y dejar a través de santos hombres, y que fue preservada de una manera extraordinaria y milagrosa, y de eso hay muchos datos históricos, y hoy tenemos acceso a ella. Tan solo por traducir la Biblia, algunos dieron sus vidas. Otros tan solo por llevarla a pueblos, dieron sus vidas. Y nosotros a veces la tenemos a un estirón de brazo y por alguna extraña razón nuestra mano no llega a la Biblia. ¿Y se dan cuenta cuánto hay que reformar en nuestras vidas? Bueno, no sé si les estoy acusando, pero al menos yo lucho con esa realidad. Mi mano llega fácilmente al teléfono, pero no de la misma facilidad llega a la Biblia. ¿No creen que es necesaria una reforma? Y el versículo, y esta sección finaliza de una manera muy interesante. Versículo 8 dice: y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. ¿Por qué era necesario interpretar? Pueden haber dos posibles razones. Recordemos que los que habían sido llevados a Babilonia aprendieron el idioma de allá, el arameo. Por eso es que en la Biblia tenemos porciones de arameo, porque se hizo el idioma común luego del exilio. Tanto así que en los días de Jesús se hablaba arameo. Podría tener que ver con eso, con el significado lingüístico, la traducción. Pero también otra muy probable explicación es que el pueblo desconocía la ley, ya no había perdido la secuencia, en las familias ya no se enseñaba la Biblia, la ley. Y por lo tanto, al leer la ley tenía que explicar qué significaba, qué implicaba, qué sentido tenía. ¿No creen ustedes que es la misma necesidad que tenemos hoy en día? Que la palabra de Dios sea leída, expuesta, pero al mismo tiempo se le dé el sentido, porque muchas veces no entendemos con una simple lectura. Por eso Dios ha levantado, como dice Efesios 4, a hombres fieles, a pastores y maestros. Toda iglesia tiene y debe tener pastores y maestros. Muy bien, esta es una primera sección. La segunda sección está en los siguientes versículos del capítulo y es la respuesta que el pueblo dio de inmediato.
Y ese es el segundo punto, lo que el pueblo hizo de inmediato, al leer la palabra de Dios. ¿Qué hizo de inmediato? El versículo 9 nos da una primera respuesta. Entonces Nehemías, que era gobernador, y Esdras, el sacerdote y el escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Qué hacía el pueblo? Lloraba. Yo a veces estoy leyendo alguna porción bíblica de alguna historia de esas conmovedoras y tristes y empiezo a llorar. Algunas creo que son lágrimas de cocodrilo porque se me olvida luego. Otras de pronto puede que sean un poco más sinceras. Pero una reacción natural al leer la palabra de Dios debería ser esa: llorar. Llorar ante la presencia de Dios y decir: Dios, ¿pero qué he hecho yo? Yo no he hecho nada de lo que tu palabra dice. Estoy muy lejos de ser un fiel cumplidor de tu palabra. Oh Dios, ten misericordia. Esa debería ser una reacción natural. Señor, que mi vida no se parece en nada a lo que tú esperas. Cuán grande es mi pecado, cuán grande es tu misericordia. Esa debería ser una reacción suya y mía cuando abrimos la Biblia. Cuando nos damos cuenta de lo que la Biblia dice, muchas veces no se parece a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros hacemos, ni a lo que decimos. El pueblo de Israel que estaba congregado, la asamblea de los congregados en ese lugar, lloró. Y eso estuvo bien, llorar. Pero los líderes se dieron cuenta que era un día especial, solemne, no era día para llorar, era día para regocijarse. Por lo tanto, en los versículos siguientes vemos que ellos les llamaron más bien a no llorar. Versículo 10 dice, 10 al 12. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Dios. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Y los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. El gozo del Señor es mi fortaleza. En buen español. Hasta canciones tenemos de eso. Eso es lo que estaban diciendo los líderes. El gozo del Señor es su fortaleza. Este es día para regocijarse. Estuvo bien que se entristecieran, pero la siguiente reacción que ellos esperaban, sus líderes, era que no se quedaran en la tristeza, sino que se regocijasen en que la ley de Dios había sido leída y entendida por todos. Esa también debe ser una reacción nuestra. De tristeza puede ser la primera reacción, pero la siguiente debería ser de regocijo, de gozo, de saber que el Dios que ha tenido misericordia de una nación rebelde y perversa, idólatra, pagana, también tiene misericordia de nosotros. Porque ¿acaso no somos nosotros rebeldes, desobedientes, desleales y paganos muchas veces? ¿O soy solo yo? Tal vez. Creo que es una lucha continua que todos tenemos delante de Dios, a no ser rebeldes. Pero el Señor, de modo similar, hoy nos llama a lamentarnos por nuestro pecado, pero a regocijarnos en lo que Él ha prometido, en lo que Él está haciendo y en lo que Él hará en la vida de nosotros, sus hijos, en la vida de nosotros, su iglesia. Entonces lo segundo fue eso, que los líderes, al ver la reacción del llanto y tristeza, les llamaron a regocijarse. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Tenemos algunos pasajes de la Biblia que afirman esta hermosa verdad. Es el día del Señor, es el día de regocijarnos en Él. Y lo siguiente fue otra primera reacción en un primer día, o segundo día tal vez. Versículos 13 al 18, los cuales leo a continuación. El segundo día, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes
Y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley, y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén: salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos, para hacer tabernáculos como está escrito. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Esdras leyó el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días, y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Repito, es la palabra de Dios. Cada palabra, cada versículo es la palabra de Dios. Y cada palabra, cada versículo está puesto allí no por accidente. Fue intencionado porque el Espíritu Santo dirigió a todos los aproximados 40 autores de la Biblia. Así que Nehemías, o quien sea que haya escrito este libro, probablemente alguien bajo la dirección de Nehemías, lo hizo con toda intención. ¿Cuál es la reacción natural? Si se nos da una nueva información que no sabíamos, lo correcto es que esa información nos cambie la manera de hacer las cosas. Si a usted le dicen que el aceite saturado es dañino para la salud, lo correcto sería que ese mismo rato usted decida ya no más aceites saturados. Eso hacemos. Pero es que son tan ricos las cosas fritas. No es lo mismo así sin aceite, no sabe tan bien, no sabe igual. Bueno, así usted y yo tenemos la tendencia a hacer con la palabra de Dios. La Biblia nos dice lo que es correcto, pero es que es tan rico el pecado. El domingo en la mañana, qué rica que están las cobijas. ¿Sí? Yo tengo una reflexión sobre eso. Si nosotros aplicásemos la misma norma que usamos para nuestro trabajo en la iglesia, la respuesta sería muy diferente a la que vemos en nuestras iglesias. No voy a señalar esta para que no se sientan aludidos, pero un comportamiento general es: le damos al Señor lo que alcancemos a dar, lo que nos sobre. Y no me refiero necesariamente a dinero, me refiero a tiempo, a recursos, a energías, a conocimientos. Si alcanzo a levantarme temprano, voy. Así le dice usted al jefe. Así le dice usted al profesor en el colegio, en la universidad. Al médico que buscó una cita médica durante semanas y cuando lo encontró, le dijo que podía a las 9 de la noche, el día martes, y tantas semanas esperando que ya nada. Lo que tenga que hacer el martes se cancela, pero voy a la cita médica con el doctor. ¿No hacemos así muchas veces? Pero hacemos así de la misma manera con las cosas de Dios, con la iglesia. Pregunta que me anticipo al final del sermón sobre la reflexión y la aplicación. Bien, entonces, el pueblo de inmediato, estaban justo en el mes séptimo. Si leemos al inicio del capítulo, estaban al inicio del mes séptimo. Y se enteran que en esa fecha se celebra la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué se pusieron a ver? A ver, ¿habrá ramas? ¿No habrá ramas? ¿Será que está el precio bien? ¿Será que se puede? ¿Será que tenemos la logística adecuada? ¿Será que tenemos el personal? No. La fecha era la de celebrar la fiesta de los tabernáculos y se fueron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí ven? Era la fecha
estaban retornando a las Escrituras y ¿qué tenían que hacer? Celebrar según lo que Dios había establecido. No se pusieron a ver, bueno, estamos recién comenzando, el próximo año lo tomamos más en serio, este año vamos suave. ¿No decimos así a veces? Vamos suave. Sin prisa. Hay que hacer las cosas bien hechas. Esa frase suena bien en ciertos contextos, pero no en todos. El que es asesino, bueno, yo mataba a uno a la semana, ahora voy a matar una vez al mes porque hay que ir suave. ¿Verdad que no aplica esa lógica? Este pueblo leyó la palabra de Dios y se la tomó en serio de inmediato. No fue que dijeron, vamos a ver durante este año cómo van las cosas. Pero así hacemos muchas veces en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Vamos suave, suave. La palabra de Dios no debería ser opcional para ninguno de nosotros. Pero nosotros queremos ir suave, lento. Firmes, como es lento pero seguro, también dicen algunos. Lento pero seguro. ¿No será una excusa para apañar nuestro pecado por un ratito más? Hasta que algún rato tengamos una firme voluntad de cambiar. Pues este pueblo tomó una decisión radical ese mismo rato. Así deberíamos hacer usted y yo. Y bueno, yo primero, yo y ustedes. Cuando leemos la palabra del Señor. No voy a entrar en todos los detalles del relato, pero lo que quiero resaltar es que ellos de inmediato cumplieron lo que la Biblia decía. No empezaron a ver si tenían el presupuesto, si alcanzaba. No, ese rato había que hacerlo porque la ley de Moisés así lo prescribía. Así deberíamos actuar nosotros. Si la Biblia dice que debes perdonar, orar por tu enemigo, ese mismo rato deberías. Yo he escuchado cristianos que dicen, cuando yo sienta perdonar, yo le perdono. Así dice la Biblia. La Biblia no dice así. Cuando tú sientas perdonar, cuando te nazca en el corazón perdonar, allí sí vale perdonar. No, pero es que si lo hago ahorita yo no lo siento, no voy a ser sincero o sincera. ¿Y acaso la Biblia te pregunta si tú sientes o no sientes, si es importante lo que tú sientas? La Biblia muchas veces da órdenes firmes, estrictas, que proceden de un Dios que es estricto, que toma en serio el pecado, que toma en serio su carácter justo y santo, y que quiere que su pueblo se asemeje a esa justicia y santidad. Entonces creo que el pueblo de Israel o de Jerusalén en aquel día nos dio un gran ejemplo para nosotros. El siguiente o tercer punto es lo que el pueblo hizo después. Una primera reacción la tomó muy en serio, pero luego quedó tomando algunas acciones. Y voy a ir ahora al capítulo 9, a los primeros versículos. Dice el día 24 de ese mes, es después que pasó las fiestas, las festividades, se volvieron a reunir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios había impactado sus corazones, estaban reformados o reformándose. Estaban recién volviendo las Escrituras, así que entendían que necesitaban más y que necesitaban perseverar. Y ese día 24 del mes dice, reunidos los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. ¿Qué era el ayuno, el polvo y el cilicio? Un acto de completa humillación delante de Dios. Es decir, que ellos estaban realmente arrepentidos. Y lo que sigue lo demuestra. Dice, se separaron de todos los extranjeros. Una primera acción. Se pusieron de pie confesando sus pecados. Una segunda acción. Junto con las iniquidades de sus padres. Cada uno puestos de pie en su lugar. Una cuarta parte del día estuvieron leyendo el libro de la ley del Señor su Dios. Una tercera acción como consecuencia de que tomaron en serio la palabra. Y la otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios.
Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Repito, cada palabra cuenta. Dice en alta voz, no dice en voz, dice en alta voz. ¿Qué quiere decir eso? Que era una acción bien intencionada, bien profunda del corazón. Estaban tristes, arrepentidos por lo que ellos y sus antepasados habían hecho. Entonces, ¿qué hicieron? Ayunaron, confesaron sus pecados, se apartaron de los extranjeros. Esta expresión, ¿qué significa? O sea, que si veían un chino, un alemán, un ruso, no se juntaban. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con estar unidos, emparentados. Cosa que Dios les dijo cuando los iba a introducir a la tierra prometida por medio de Moisés. No darán sus hijas en casamiento a los pueblos de las otras naciones, ni permitirán que sus hijos se casen con las mujeres de ellos. Estamos acá poco más de 500 años antes de Cristo, y esa orden se la dio por medio de Moisés unos 1400 años antes de Cristo, es decir, casi 1000 años atrás, y el pueblo no cumplió. Así que separarse de las naciones extranjeras tenía que ver con no tener vínculos, emparentamiento con ellos. ¿Por qué razón? Porque Dios se lo había dicho: si ustedes hacen eso, van a terminar adorando a los dioses de ellos y se van a alejar de mi ley. ¿Y no fue eso lo que hicieron? Sí, tal cual, eso fue lo que hicieron. Se unieron a las naciones paganas y adoraron a sus dioses, a Moloc, a Astaroth, a Baal y a muchos otros dioses paganos. Y a través de los profetas Dios les dijo una y otra vez: arrepiéntanse, arrepiéntanse de los ídolos y vuelvan a Dios. Cuando el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, algunos piensan que la implicación es la siguiente: alzaré mis ojos a los dioses que se adoran en las montañas, a otros dioses. ¿Y qué responde el mismo salmista? No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero el pueblo de Israel ignoró estas palabras durante siglos y estaban en ese momento padeciendo las consecuencias. Fueron casi que aniquilados. Solamente quedó un remanente a quien Dios quiso preservar la vida, y ese remanente había regresado y siguió regresando a la ciudad de Jerusalén, al pueblo de Israel. Entonces, ayunaron, confesaron sus pecados, se apartaron de los extranjeros, volvieron a leer la ley en el día 24. Unas 2 semanas antes lo habían hecho, lo vuelven a hacer. Recordemos que no existían librerías cristianas donde se vendían copias. Eran los sacerdotes, los escribas, los príncipes que tenían copias de la ley. Por lo tanto, leerla en comunidad era algo importante y necesario. Luego dice que adoraron al Señor y clamaron en alta voz al Señor. Ya han pasado varios días de una primera lectura. Están tomando en serio la palabra de Dios. Están tomando acciones. Pero hay un versículo muy interesante al final del capítulo 9. En el versículo 38, les invito a que lo leamos. Dice: a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Eso fue de a jueguito que estaban hablando ellos. Tomaron muy en serio las palabras del Señor, hicieron un pacto y lo firmaron. Eso sería como ir al registro, a la notaría, ¿no? A validar un compromiso. Ellos estaban tomando muy en serio las palabras que habían escuchado. Algunos la habían reescuchado y otros probablemente por primera vez la habían escuchado. Y ante ese oír la palabra de Dios no se quedaron con un simple oír. Yo alguna vez en mi vida, y todavía de vez en cuando, enseño matemáticas. Y alguna vez me han preguntado: Listen, ¿y para qué me sirve eso?
Ahí tengo que armar una estrategia lingüística y una argumentación extraordinaria de las que los licenciados a veces sabemos hacer. Pero la verdad es que muchas de esas cosas no sirven para nada. Pero cuando usted y yo leemos la Biblia, no puede ser como cuando leímos las noticias de que hubo un accidente en la Ruta Viva. ¡Ay, qué pena! Y ya, seguimos. Cocinando, lavando, barriendo, saltando, corriendo. No nos afecta en nada. Pero cuando usted y yo leemos la Biblia, no debería ocurrir eso, porque es la palabra de Dios. Esa palabra debería impactar nuestras vidas ese mismo rato. Y digo nuestras con toda intención. A mí debería impactarme la palabra de Dios cada vez que la leo. No siempre. A veces lo tomo como, sí, que viene Shakira al Ecuador. Sí, viene. Ya. ¿Qué me afecta a mí? En nada. A veces leemos la Biblia así. ¿Qué me afectó? Interesante, ya, pasó. Pues no debería ser, porque es la palabra de Dios. Repito lo que dije al inicio, es la palabra de Dios y contiene la palabra de Dios. Cada versículo, cada palabra es la palabra inspirada de nuestro Dios. Entonces, lo que los líderes del pueblo hicieron fue un pacto, y bien formal, porque firmaron. ¿Y cuál era ese pacto? ¿En qué consistía? En el capítulo 10, versículo 29 nos explica un poco en qué consistía ese pacto. Podemos ir allá. 19 y los siguientes también. Estoy en Nehemías 10, 29, que dice: y se adhieren sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento. ¿De qué? De andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. Si ven que pareciera haber una redundancia en algunas palabras, pero es el énfasis que ellos están haciendo. Tomaron muy en serio la palabra del Señor, en este caso la ley de Moisés. Sí, vamos a andar en ella, vamos a guardarla, vamos a cumplirla y vamos a poner por obra los mandamientos del Señor, sus ordenanzas y sus estatutos. Y luego da un detalle de en qué consistían esas ordenanzas y estatutos. Pero comenzaron por allí. Sí, Señor, es tu palabra, nos comprometemos. Hicieron un voto, un juramento. Hay quienes dicen que no hay que hacer un voto o juramento. En la Biblia encontramos votos y juramentos. Compromisos. No, yo no me quiero comprometer porque después no voy a cumplir. ¿Y acaso Dios nos da esa opción? No, tranquilo, si no te comprometes no pasa nada. Así nos dirá Dios. En el trabajo le dicen así: tranquilo, si no te comprometes no pasa nada. ¿Se han escuchado algún jefe de ustedes diciéndole así? No importa, si no tienes compromiso con la empresa, igual te queremos. Así dicen. Pero la iglesia es menos. El pueblo de Dios es menos. La palabra de Dios es menos. ¿Verdad que no tiene lógica? Ellos se comprometieron. Así que si usted piensa que no debe comprometerse, aquí la Biblia le dice que sí debe comprometerse. No es opcional. El pueblo se comprometió, hizo un voto, un juramento de cumplir la ley de Moisés. ¿Y cuáles eran las implicaciones de ese cumplimiento? No lo vamos a leer todo, pero podemos leer algunas ideas de los versículos que siguen. Por ejemplo, en el versículo 30 dice: y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. ¿Eso era algo nuevo? No, eso ya lo había dicho Moisés unos 1000 años antes. Luego habla del día de reposo, en el 31. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. Otra implicación o ejemplo de lo que consistía cumplir la ley del Señor. Ya tenemos dos. La siguiente está en el versículo 32.
y nos imponemos la obligación de cumplir con 1/3 de un ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios. Es decir, recuperar el culto en el templo, lo cual significaba que ellos debían traer sus diezmos al alfolí, como dice Malaquías capítulo 4. Retornar el aporte que todo el pueblo debía dar para que el culto en el templo pudiera realizarse. Y cuando digo culto me refiero no al culto de cantar y la prédica, sino al culto del servicio, los sacrificios que se ofrecían cada día en el templo. Lo cual significaba que debían haber sacerdotes y levitas, lo cual significaba que ellos tenían que dejar de trabajar para venir a hacer eso y por lo tanto debían recibir el salario. ¿Y dónde estaba prescrito eso? En la ley de Moisés, unos 1000 años antes. Para eso era el diezmo, para eso eran las primicias, para eso eran todas las ofrendas que el pueblo de Israel debió traer siempre. Y que en algún momento no trajo más y los sacerdotes y levitas que tuvieron que hacer, abandonar el templo, porque no podían vivir de la nada. Tuvieron que ir a sus tierras a trabajar, porque el pueblo incumplió. Muy bien. Eso es un ejemplo de las implicaciones que el pueblo de Israel tomó como cumplimiento a la ley de Moisés. Ahora bien, ya con esto sí voy a finalizar, pero voy a finalizar no con una simple información, sino con un llamado a cada uno de nosotros. Implicaciones para la iglesia del Señor hoy en día. ¿Será que es necesario volver a las Escrituras? ¿Será que la reforma sigue siendo necesaria en nuestras vidas, en nuestra iglesia o en nuestras iglesias? ¿Será que necesitamos volver o recuperar el amor por la palabra de Dios? ¿Por estudiar su palabra cada día? Yo aconsejo, yo doy una clase de escuela bíblica en mi iglesia. Y yo aconsejo a los chicos a ponerse la meta de leer la Biblia en un año. Y por si acaso me anticipo las posibles objeciones. Antes que me digan, oye, pero hermano, usted es muy religioso. ¿Para qué tanto así? Total, la cantidad no importa, sino la calidad. ¿Ha escuchado eso? Ay, hermano, ay, pastor. En las cosas de Dios, la cantidad no importa, sino la calidad. Ahora yo les voy a poner un ejemplito sencillo para ver si aplica. Los que tenemos esposas o los que tienen novia, me refiero a hombres para dar el ejemplo, dígale a su esposa o a su novia que le va a dedicar 5 minutos de calidad al mes. Mi amor, pero van a ser de calidad. Te lo aseguro. A ver qué le dice su novia o su esposa. Ándate con tus 5 minutos a otro lado. ¿Verdad que van a decir algo así algunas? Entonces, ¿la cantidad importa o no importa? Pues les digo algo. La cantidad habla mucho de la calidad. Ay, Señor, este mes no tengo tiempo para ir a la iglesia, pero tú sabes que yo te quiero. ¿No tiene tiempo para ir a la iglesia? ¿Y cómo si saca tiempo para algunas cosas? Del deporte, el partido de la tri, eso, cancelado cualquier cosa, incluso la iglesia. O si el jefe le hace quedarse hasta tarde, usted llama a quien tenga que llamar, pero tiene que quedarse porque la palabra del jefe es ley. ¿Sí se dan cuenta cómo a veces, o por no decir muchas veces, nuestras actitudes, acciones, palabras demuestran dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente importa? Nos cuesta madrugar el domingo, que no es madrugar, porque 8:30 no es madrugar, ¿verdad? Madrugar es lo que hace usted toda la semana para ir al trabajo. Pero, no, el día domingo, no. Es el único día que puedo dormir un poco más. ¿Y quién le dice que puede dormir un poco más el domingo? ¿Acaso es su día? ¿No es el día del Señor? Hermano, pero está siendo muy religioso, muy fanático. Me parece que está subiendo un poco el tono.
No, me estoy quedando corto realmente. Lo que Dios espera de nosotros, ¿acaso es poco? Los 5 minutos de su esposa o novia no aplican, pero a Dios sí le valen los 5 minutos de calidad. ¿Se dan cuenta? Que eso nos dice que la esposa, la novia, el trabajo, el partido de la tri y muchas otras cosas son más importantes que Dios, que su palabra, que su iglesia. No, pero es que la iglesia no es Dios. La iglesia no es Dios. La iglesia no es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es columna y baluarte de la verdad. ¿O acaso usted va al cielo y se reúne con Dios allá en algún lugar físico? ¿Verdad que no hacemos eso? Venimos a la iglesia, venimos a la reunión de los salvados y en nuestras casas tenemos tiempo devocional, que nos encontramos con Dios. También eso importa. Pero ¿dónde está el pueblo de Dios? En la congregación de los redimidos. Un domingo en la mañana. No, pero es que yo no puedo el domingo a las 8:30, yo puedo el miércoles a las 8. Pero la iglesia no se reúne el miércoles a las 8, se reúne el domingo a las 8:30. No es su horario, es el horario de la iglesia y del Señor. Nos ajustamos al horario del médico, especialista que hemos buscado por meses, pero en cambio las cosas de Dios y de la iglesia tienen que ajustarse a nuestros horarios. ¿Se dan cuenta que la lógica no es tan lógica? Es hasta absurdo lo que a veces pretendemos decir nosotros acerca de Dios, de la iglesia, de la palabra de Dios. Espero me vuelvan a invitar la siguiente vez, pero creo que es necesario reflexionar acerca de cosas como esta, porque nuestras actitudes, palabras y acciones dicen qué tanto valor le damos a Dios, a su palabra y a la iglesia. ¿Qué prácticas hacemos en nuestra vida personal, en nuestra iglesia, que no se apegan a las Sagradas Escrituras? ¿Será que nuestra vida, lo que hacemos durante la semana, pasado por un escáner de la palabra de Dios, sería aprobado? Si somos honestos, muchas cosas no serían aprobadas. ¿Será que ustedes y yo debemos humillarnos ante el Señor y pactar? Es cuando digo pactar, ¿qué le pasó, hermano? Porque nos recuerda a las enseñanzas de la doctrina de la prosperidad. Pero pactar con Dios en este contexto sería comprometernos a escudriñar, atesorar y cumplir su palabra. No estoy hablando de ofrecer $100, $1,000 a cambio de un milagro. Estoy hablando de hacer lo que ya la Biblia dice que debemos hacer. Tomar en serio las enseñanzas de su palabra y decidir poner por obra lo que ella dice. Un ejemplo de ella es el día del Señor. En aquel momento era el día de reposo, el día sábado, pero ahora el nuevo día del Señor creemos que es el domingo. Pero es que yo trabajo todos los domingos, dirá alguien. Pues qué pena que sea así. ¿Qué puede hacer un cristiano que trabaja todos los domingos? ¿Dejar de ser cristiano, tomarse un año sabático, 7 años sabáticos? No. Un cristiano que lo obligan a trabajar todos los domingos debería considerar su permanencia en ese lugar. Y orar: Señor, yo no quiero faltar a mi iglesia. Así que por favor provéeme otro trabajo que me permita asistir. Y en última instancia, Señor, ayúdame a emprender yo, y yo pongo mi propio horario y ya yo sé que el domingo no se toca. ¿No creen ustedes que esa puede ser una oración de un hombre, de una mujer que ama al Señor? No simplemente decir: yo no puedo, tengo que trabajar los domingos. Aplique eso para otras cosas a ver si vale. Aplique el mismo argumento en otras esferas a ver qué le van a decir. Debemos separarnos de algunas prácticas que no corresponden al pueblo de Dios, así como el pueblo se separó de las naciones paganas. Debemos ejercitar las disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son las disciplinas espirituales? Son aquellas que nos acercan a una vida de obediencia al Señor, de piedad. La lectura de la Biblia, y no solo la lectura, sino la reflexión, la meditación, la oración, el congregarnos, el reunirnos a estudiar la Biblia, el confesar nuestras faltas delante de Dios, el pedir ayuda a un cristiano, a un pastor, a un líder, en caso de situaciones que nos es difícil manejar. Todas esas cosas nos pueden ayudar a vivir una vida de obediencia al Señor.
La iglesia debe ajustar sus prácticas a la palabra. Lo que enseña. ¿Qué debe enseñar? A ver, ¿qué debe enseñar? Lo que está aquí. No lo que la Biblia no dice. Debe enseñar lo que la Biblia dice. Otros enseñan otras cosas, pero en la iglesia del Señor debe enseñarse lo que la Biblia dice. Otra pregunta es, ¿quién lo enseña? No puede ser cualquier persona. No van a ser ángeles porque no habría entonces nadie que enseñe la Biblia, pues. ¿Alguien perfecto? Pues no. Pero tampoco puede ser alguien de quien se tenga una reputación en dudas. Y de eso habla Pablo a Timoteo. Habla de los ancianos y de los diáconos. Y la vara de los ancianos y diáconos, según Pablo, es demasiado alta. Demasiado alta. Hablando de los ancianos, Pablo comienza diciendo irreprensible. Ahí ya con esa primera palabra pareciera que más de uno no está calificado. Y luego da un listado de características que muestran el carácter que debe tener un hombre de Dios. Alguien que dirige a la iglesia. Por supuesto, irreprensible y nada tiene que ver con que alguien que no cometa errores, porque eso no existe en esta tierra. Pero sí debe ser alguien que a pesar de sus errores se esfuerza en vivir una vida conforme a Dios. El gobierno de la iglesia. No, pero es que nosotros tenemos el legado bautista y mi iglesia lo tenía pastor, un anciano, un superintendente de escuela dominical, un tesorero, un secretario, y allí. Y entonces a veces el voto del tesorero pesaba más que el voto del pastor, que viene de un seminario teológico en muchos casos y que conoce la palabra de Dios y que ama la iglesia, y el tesorero, su palabra vale más que la del pastor. Y así ha ocurrido a lo largo de las décadas por estos gobiernos congregacionalistas en extremo, valga la explicación. El congregacionalismo no es malo, pero el congregacionalismo radical sí, donde la junta directiva y la asamblea decide todo. Eso es absurdo. Un gobierno congregacional bíblico sería un gobierno presidido por pastores y diáconos que cumplan con el requisito que dice Pablo a Timoteo. ¿Tenemos esos hombres en nuestras iglesias? Yo creería que tiene que haberlos, y si no, pues los buscamos donde sea, pero tiene que haber hombres que cumplan las características que dice Pablo a Timoteo. Hombres comprometidos, y repito, hombres de Dios. Hombres. La disciplina en la iglesia. Tenemos muchos pasajes que hablan de eso y algunos son bien fuertes. En 1 Corintios 5, Pablo dice: reuníos vosotros y mi espíritu, y el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué debe hacer la iglesia? Tomar en serio el pecado. No puede ser que la gente ande defraudando al Señor y a la iglesia y los demás hacemos como estaba haciendo la iglesia de Corinto, al punto que se jactaban. Y Pablo dice algo que ni siquiera se menciona entre los impíos y ustedes lo hacen. Pues a veces las iglesias, no, sí, es que el hermanito es el que más ofrenda, el que más diezma. ¿Qué importa? Si ese hermano o hermana es el que cubre la mitad del presupuesto de la iglesia, pero está en pecado, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Reprenderle. Y si no se arrepiente, excomulgarle. Reuníos vosotros y mi espíritu, y el tal sea entregado a Satanás. No estoy hablando de una doctrina nueva, por si acaso. Estoy hablando de lo que la Biblia dice. Jesús también lo dijo. Si alguien peca contra ti, ve y habla con él. Si no, 1 o 2 testigos. Si no, dilo a la iglesia. Y si no, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es eso? La excomunión. La expulsión de un creyente. Cuando su vida no muestra el carácter de Cristo y no se arrepiente.
No, pero hermano, esas cosas son complicadas. Mejor pase al siguiente punto. Pero está en la Biblia. Queremos ser bíblicos, queremos ser reformados, queremos ser una iglesia reformada, siempre reformándose. Cada porción de la Biblia debe ser importante, porque es la palabra de Dios. No, pero es que se van a ir algunos de la iglesia. ¿Y vamos a complacer a los hombres o a Dios? ¿Vamos a hacer la voluntad de la mayoría o la voluntad de Dios que está revelada en su palabra? ¿Se dan cuenta, hermanos? Espero no haber tocado sensibilidad. Estoy hablando en términos generales. El pastor no habló conmigo, nadie habló conmigo por si acaso. Pero creo que hay muchas cosas que debemos revisar, pensar, rectificar y tomar en serio lo que la Biblia dice. Y voy a cerrar, ahora sí se alegran algunos, voy a finalizar 1 Timoteo 3:15. Les invito a leer esa porción de la Biblia. La palabra del Señor dice en la versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas, 1 Timoteo 3:15, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y sostén de la verdad. En la Reina Valera dice columna y baluarte de la verdad. ¿Significa que la iglesia es columna y sostén de Cristo? No. Cristo no necesita que lo sostengamos. Que sostengamos la verdad relacionada con Él, sí. Que sostengamos la verdad de su palabra, sí. Eso es. Entonces, querida iglesia, Pablo dijo a Timoteo estas palabras que siguen estando vigentes hoy, casi 2000 años después. Nosotros como iglesia somos columna y sostén o columna y baluarte de la verdad. Y para hacer eso, ¿qué debemos? Leerla, meditarla, comprometernos con Dios a cumplir su santa palabra y aplicar esa verdad o esas verdades a cada área de nuestras vidas, personal, familiar y colectiva, eclesiástica. ¿Necesitamos ser reformados? Yo creo que sí. Si ustedes son como yo o se parecen un poco a mí, probablemente necesitan ser reformados cada día. Pablo lo decía en Romanos, ¿no? Renovados en el espíritu de vuestra mente. Por favor, estemos de pie para orar. Señor, en esta mañana agradecemos tu santa palabra que he intentado exponer con claridad y que ella habla a nuestras vidas en esta mañana. Habla a mi vida y espero que así haya sido con cada uno de nuestros hermanos presentes. Permítenos tener ese espíritu, ese celo, ese anhelo, no solo de escudriñar, de conocer tu santa palabra, sino de tomarla en serio y ponerla en obra, como lo hizo aquel pueblo en aquel momento. Y lo hicieron muchos hombres en la Escritura y también a lo largo de la historia de la humanidad, como nuestros reformadores, nuestros hermanos mayores que tomaron muy en serio la palabra de Dios y que incluso pusieron en peligro sus vidas y algunos entregaron sus vidas para que la verdad fuese proclamada. Permítanos tener ese valor, esa convicción, ese anhelo y que en nuestras vidas personales, familiares y la vida colectiva como iglesia podamos mostrar que somos bíblicos, que anhelamos hacer tu voluntad. Bendice a esta congregación, bendice a este pueblo, bendice a sus líderes y que cada día todos podamos marchar hacia una vida de mayor rectitud y obediencia delante de ti. No para ganar algún favor delante de ti, no para ganar el don de la salvación, sino para reflejar el carácter de ese Dios santo que se ha revelado en su santa palabra y que ha dejado maravillosas y hermosas promesas para todos nosotros. Oramos en el nombre de Jesús.
Amén.